¿Se escucha, por favor? Se escucha, Lilian. Buenas noches. Ya, les pido un favor, si en algún momento se corta ya por un tiempo prudente, por favor, me avisan. Hace rato en la otra clase se me había colgado la máquina y yo seguía y hablé varios minutos y me di cuenta que cuando se baja un poco la señal del internet y se sale, y en ese interín en que se sale y vuelve a reactivarse, automáticamente se bloquea la cámara y se bloquea el micrófono. Yo seguía hablando y cuando un rato de eso me doy cuenta que estaba bloqueado todo. A ver, habíamos quedado en acá, hasta acá llegamos. Más o menos las perspectivas para esta década que ya estamos en curso, ¿cierto? Hasta ahí llegamos. Está como desafíos o como seguimos conociendo alguna información. Esto es muy importante. También no solamente conocer internamente cómo estamos, cuál es la tendencia de producción en el mundo, para saber si uno está bien o está mal o qué nivel de competitividad tiene. Es muy importante en el sector el tema de rendimiento. Si medimos esto para saber cómo estamos en la industria aceitera o la industria del azúcar, la caña de azúcar, para compararnos con otros países como Brasil o Argentina, tendríamos que trabajar una serie de indicadores. Pero en el agro es muy sencillo compararse con países vecinos o con países que tienen producción similar a la nuestra. Y acá hay 4 cultivos. Por ejemplo, soya, el principal producto de la agricultura. Ahí dice la abreviatura rendimiento toneladas métricas por hectárea, entre paréntesis arriba. Promedio de 3 años, 18, no de 4 años. 18, 19, 20, 21. Toneladas por hectárea. Bolivia, ahí está la franja verde que ustedes pueden observar, 2.14 toneladas por hectárea. Uruguay no es tan grande, no es un productor tan grande, pero bueno, tuvo 2.27 de promedio. No vamos a mirar no vamos a mirar Colombia, pero sí vamos a mirar Paraguay, Argentina y Brasil. En Argentina, por ejemplo, que es tenemos Argentina y Brasil una frontera bastante grande, tiene 3.2. Si nos medimos contra Argentina, realmente, o contra Paraguay, que también tenemos frontera, o contra Brasil, los 3 nos dejan lejos. No tanto con Uruguay, porque no tenemos frontera con ellos, están más lejos. Pero estos otros 3 países, fijémonos, son los que puntean en la región. Y esa es la diferencia en el tema de rendimiento. En realidad, como se puede apreciar, nosotros estamos en desventaja. En desventaja porque en el mercado internacional salimos a vender nosotros aceite, harina, o sea, derivados de soya, y salimos a competir de igual a igual. Pero ¿cuál es la diferencia o cuál es la ventaja que tienen ellos? Ellos tienen ventaja, por ejemplo, en el tema de costos de transporte. Nosotros tenemos unos $60 de costos adicionales. ¿Por qué? Porque no tenemos una salida al mar directo, salida a aguas internacionales, un puerto habilitado, que nos permita ahorrar un poco de eso. Nosotros salimos
por los puertos argentinos, vía Paraguay, o salimos los puertos peruanos, en este caso, y luego por los puertos chilenos. Y ese transporte hasta llegar a la frontera estamos hablando de alrededor de $60. Ese costo, todo ese movimiento. Esa es una desventaja. Y con el rendimiento menor que nosotros tenemos, más bajo, entonces se complica la cosa. En el lado derecho, la parte superior, tenemos caso de algodón, kilogramos por hectárea. Y ahí, en el promedio analizado, ahí estamos por encima de Paraguay. Pero si nosotros vemos a Argentina, vemos hasta Perú nos pasa y Brasil peor, con mayor razón. Argentina, casi 700 kilos por hectárea, promedio alto. Paraguay igual nos gana con algo. Perdón, le ganamos a Paraguay con algo, pero la diferencia no es muy significativa. Nosotros actualmente, para que tengan una idea, nosotros importamos casi toda la fibra de Brasil, de Paraguay, para que procese la industria nacional. Este producto la capacidad instalada era para procesar una cantidad de aproximadamente lo que salga de unas 30.000 hectáreas de algodón, pero no cultivamos ni 2.000 al año. Así que todo lo importamos. Y es justamente por estas condiciones de rendimiento bajo que no se hace competitivo. O sea, cuando mi rendimiento es bajo, los costos de producción, cuando uno mide por hectárea, casi son medios estándar, son muy parecidos de un productor a otro. Y la diferencia es, el problema es que si el rendimiento es alto, obviamente el costo por unidad, por tonelada va a ser bajo o por quintal. Pero si el rendimiento es bajísimo, el costo va a ser alto de producir una unidad. Por ejemplo, si volvemos al caso de la soya, con un promedio de 2.14 y, digamos, Argentina 3.2. Si a ambos países nos cuesta $500 la hectárea producir soya, por ejemplo, a nosotros nos va a salir casi 250, unos $230 por tonelada. En cambio, a los argentinos les va a salir $150, $160 aproximadamente por tonelada. ¿Me dejo entender? O sea, el costo por hectárea dividido entre las toneladas que produce. Si, digamos, que nos cuesta a nosotros 250 y a los argentinos pongámosle 160. Si ambos vendemos a 400, nosotros ganamos 150 y ellos ganan 240. ¿Qué les parece la diferencia? Eso es. Y aparte que tenemos el problema del costo, ¿no? Que nos da una pequeña desventaja. Si miramos los otros cultivos, caso de trigo, 1.36 toneladas por hectárea. Y más interesante es medirse con Argentina, porque Argentina es un gran productor de trigo y es al que nosotros le comparamos. Brasil también puede ser. Pero estamos hablando del doble y un poco más del doble el caso de Argentina. Esos son nuestros rendimientos. Nos vamos al caso de maíz y la situación es más compleja. Porque Paraguay produce, de Paraguay para arriba ya producen más que el doble. Y lo peor es Argentina. 2.25 nosotros y
Argentina 8. Más que 3 veces, casi 4 veces más. O sea, es mucha diferencia en el rendimiento de este producto. Y les voy a dar referencia de otros productos que no están acá. Por ejemplo, papa. Nuestro rendimiento por hectárea es 7 toneladas aproximadamente. Mientras que el Perú está arriba de 14 toneladas, el doble, pero la diferencia hacia Argentina es arriba de 27 toneladas. Quiere decir que nuestro rendimiento, o mejor dicho, el rendimiento de Argentina es 4 veces mayor que el nuestro. Esa diferencia es muy complicada. Si ustedes se han dado cuenta, en los últimos años hay gente que se empieza a quejar del contrabando. Antes se quejaban los azucareros del contrabando, los aceiteros, pero muy poco y casi nunca se había escuchado que se quejen los que venden papa, los que venden cebolla. Y es que, por ejemplo, con el rendimiento de que Perú produce el doble, mínimo el doble que nosotros, y Argentina 4 más, permite que se genere estas condiciones para el contrabando o por último para que ingrese de forma legal. Porque como les decía, a mayor rendimiento el costo por unidad producida es más bajo. Esa es la gran diferencia. Otro producto que podemos comparar. Si hablamos de quinoa, por ejemplo, y nos comparamos con Perú, nuestro rendimiento está alrededor de 600 kilos por hectárea, un poco más de media tonelada. Pero Perú tiene un rendimiento de 1.3, 1.4, 1.5 toneladas. Poco más del doble de nosotros. Así que les dejo este panorama, así estos rendimientos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay que analizar siempre las causas. Y las causas prácticamente son 2. La una es el acceso a tecnología y otro es el tema de problemas sanitarios en los cultivos, en los animales, que como país no logramos superar para poder exportar productos, para poder abrir mercado. Y el otro, obviamente, es el acceso a tecnología. Pero ¿podemos nosotros alcanzar altos rendimientos, igual que los países vecinos? Sí, podemos, ¿por qué no? ¿Por qué podemos llegar a niveles más altos? Pues tenemos climas y suelos espectaculares. Incluso con ventaja con algunos países de los que nos ganan en rendimiento, en algunos cultivos. Pero pese a eso estamos por debajo. Por tanto, adelante, Eduardo. Listen, una consulta. Digamos, o sea, mi pregunta es básica, me planteo esto. Si nosotros tenemos rendimientos pobres, digamos, actualmente, ¿en qué beneficiaría que solucionemos, digamos, los problemas sanitarios para exportar si hay otros países que tienen mayor rendimiento que nosotros, digamos, entonces sus costos son más bajos y etcétera, como hemos estado viendo? ¿Eso ayudaría fomentando a los agropecuarios, a las personas que están en ese campo, o en qué ayudaría, digamos, solucionar el problema sanitario? Mira, Eduardo, si lo que pasa es que ahora hay problemas sanitarios, no hay posibilidad de aperturar mercados externos. El mercado nuestro es pequeño, se satura con cualquier incremento de producción. Y cuando hay esa inestabilidad en que usted no sabe si
si le va a ir bien, si el precio va a estar razonable este año. Se incrementa un poquito la producción y automáticamente baja el precio y pierden los productores. Esas idas y venidas es todo el tiempo. No en todos los rubros, o sea, principalmente en los rubros que son para el consumo, que están para el consumo interno y que no se pueden exportar. Por ejemplo, frutas, hortalizas, y otros. Pero sí, y productos pecuarios también, a excepción de la carne bovina, carne de cerdo, carne de pollo, tienen sus problemas sanitarios. Pero si solucionamos eso, quedamos habilitados o ya estamos en condiciones de buscar mercados externos. Y de esa forma la gente empieza a invertir más, a ser más eficiente, y ya sabiendo que si se incrementa la producción va a exportar. No es que se va a saturar el mercado interno y va a quebrar con los precios bajos. Ese es ahí es el tema. El mercado de nosotros es bastante pequeño, por dos razones. Somos una población pequeñísima para el potencial de producción que hay en el altiplano, en los valles, en el trópico, en el Chaco, en todos los lados. Hay una potencialidad enorme para incrementar la producción en cualquiera de las zonas. Pero no hay mercado interno. Ese es uno de los problemas. Mercado interno, nuestra población es chica, es poco, y el poder adquisitivo es bajo. Ustedes saben que hay algunos productos, en este caso alimenticios, que la gente sube su ingreso y incrementa su compra, por darles por tomar un ejemplo. Puede ser que la gente compre más carne, digamos, ¿no? Más carne de res, más carne de cerdo. O sea, no es que sigue subiendo el ingreso y sigue subiendo la demanda, o sea, tiene también su techo. Pero los consumos per cápita de todos los productos están por bajo de la media internacional. Si no me equivoco, pollo es el único que estamos por ahí cerca, llegando, ¿no? al promedio regional. Pero no a lo que recomienda la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud. Seguimos por debajo. Así que por dos razones, nuestro mercado es pequeño. Entonces, aquí hay un problema de concepto. Algunas teorías antiguas decían o dicen que cualquier empresa o cualquier cadena primero tiene que desarrollarse internamente y luego salir al exterior, o sea, como tomar cuerpo. Pero la globalización y con todo como es tan dinámico el tema de los mercados, ahora esa teoría es relativa. Porque hay negocios que se implementan hasta en nuestro país para abastecer a otros mercados del exterior, ni siquiera para acá. Eso permite la apertura de mercados, armonización de protocolos, permite que nosotros nos organicemos y vamos y estudiemos a Canadá y nos ponemos a producir un X producto exclusivo para Canadá. De repente que ni acá ni se consuma, ni sepa consumir la gente. Y les pongo un ejemplo. Cuando acá hace años se empezó a producir sésamo, ni conocíamos el sésamo, peor consumir. Y durante los primeros 3 o 4 años, todo se exportaba a Corea, porque allá ya sí tienen tradición de consumir y nosotros no. Después de 4 años recién se empezó a consumir de forma incipiente y les aseguro que hasta ahorita el consumo es insignificante. Y es un producto tan nutritivo, tan valioso para la alimentación, que no lo sabemos aprovechar. Entonces, miren, los primeros que sembraron sésamo acá y se instalaron plantas beneficiadoras y todo eso, porque todo tiene que tener su proceso de acondicionamiento, limpieza. Todo se implementó en base a mercados al exterior. No era para el mercado interno ni un kilo. Entonces, ese tema de que
si fuéramos China, si tuviéramos los ¿cuánto es? 1.350 millones de chinos que son, o India que son 1.150 millones, eso es otra cosa, ¿no? Ahí sí podemos hablar de que vamos a fortalecer y vamos a producir primero para el mercado interno. Porque esos son mercados enormes, pero no es el caso. Nuestro caso es diferente. No tenemos mucho espacio, no tenemos mucho margen. Lo que nosotros deberíamos hacer es todo lo contrario, enfocarnos en mercados exigentes, prepararnos para entrar allá, incrementar la producción de forma irrestricta y de esa forma vamos a tener bastante para el consumo nacional. Por ambas líneas, por el tema de ingreso, nuestro consumo, nuestro mercado es chico y por el tema de cantidad de población. ¿Alguna otra pregunta? Comentario, no sé si quedó bien, Eduardo. Sí, Luisen, quedó claro. O sea, básicamente, digamos, los productores no invierten más porque se satura el mercado, digamos. Entonces, obviamente, si producen más, el precio incluso les va a bajar, saturan el mercado y tienen pérdida. Si yo quiero hacerme de punta, competir a nivel internacional, para hacer eso tengo que comprar tecnología de punta, tengo que buscar insumos de primera generación, tengo que contratar hasta personal más especializado según la actividad. Yo hago eso y obviamente esa es una inversión, es un costo de la inversión que no va a ser de corto plazo. Yo me hago, digamos, un flujo a 10 años para recuperar la inversión. Y en las condiciones actuales, mirando cualquiera de las cadenas productivas, es difícil que haya riesgos así de ese tamaño, porque es una incertidumbre. El mercado es pequeño, no están resueltos los temas sanitarios para poder exportar, y a veces hay restricción, algunos productos, no a todos, obviamente. Y entonces la gente no se anima porque en 10 años pueden pasar muchas cosas, puede haber alguna restricción, y para empezar los temas sanitarios de la mayoría de los productos no están resueltos. Entonces, y les voy a dar un ejemplo, el tema del pollo. La producción de pollo con frecuencia está saturando el mercado interno y se baja cuando nosotros compramos a 10 pesos el kilo en algún momento o de ahí para abajo, ya los productores están perdiendo plata, los que producen pollo. Si producen de 10 para arriba por ahí, porque pasa por una cadena, ¿no? O sea, si nosotros pagamos 10, el granjero no recibe 10. El granjero está recibiendo 7 o tal vez menos. Porque hay agentes que participan en esa cadena, está el frigorífico donde se hace el faeneo, el transporte de la granja al frigorífico, del frigorífico el transporte a los puntos de venta, sea de mercado, de super, de lo que sea. Y entre medio hay transporte, hay refrigeración, una serie de agentes que participan y todo el mundo tiene que cobrar su parte. Así que se satura y cuando está a 10 pesos o a menos de 10 pesos el kilo es que ya los granjeros están perdiendo. Y no se puede, todavía no se ha consolidado protocolos para abrir mercados como hay para la carne de res, por ejemplo, y poder exportar a algunos mercados que pueden ser potenciales. Y ahí estamos, ¿no? A veces hay sobreoferta y a veces depende, nos falta cualquier rato. ¿Por qué falta? Es cuando había inicialmente una sobrecarga de granja, una saturación, el precio ha caído y varios perdieron plata y a la siguiente ronda dejan de cargar su granja. Medio se descapitalizan y bueno, como les fue mal el anterior ciclo, en este ciclo varios se paralizan o algunos
cargan parcialmente su granja, no todo a full, completo. Y eso hace que la oferta se disminuya y ahí terminamos ya pagando de 15 bolivianos para arriba por el kilo de pollo, ¿no? Esos son los vaivenes. Y saturar el mercado interno nuestro se ha saturado N veces con todo tipo de productos. Lo único que nunca hemos logrado saturar o ocupar el mercado interno es con trigo. Eso hemos llegado en el mejor de los casos a producir el 35% de la demanda interna. Así que dependemos en gran medida, o sea, por lo general, 2/3 de nuestro consumo viene de afuera, preferentemente de Argentina. Preguntas, comentarios. Dicen, estos problemas sanitarios se podrían solucionar, se solucionan si es que el productor se hace cargo de esto o esto le corresponde a una autoridad competente del Estado. A ver, en realidad, estos son problemas que un productor no lo puede resolver. Y la fórmula que ha funcionado hasta ahora es de forma conjunta, el productor y el Estado. El ejemplo es que ahora estemos exportando carne a China y la enfermedad que no nos permitía se llama fiebre aftosa, que le ataca al ganado. Y para exportar 1 kilo de carne a estos mercados habría que estar libre de esa enfermedad. Y ahí creo que esperaron unos años que el gobierno lo haga y no lo hizo. Y después los ganaderos, con la necesidad de crecer, tuvieron que sentarse con el gobierno y decirle, ok, trabajemos, nosotros vamos a ayudar. Porque el gobierno no ponía en marcha, que siempre decía que falta de recursos, que falta de recursos, que falta de recursos. Entonces, ahí hubo un trabajo conjunto, si no me equivoco, 16 años de vacunación, va. No es sencillo, pero la cosa es iniciar y ponerse en marcha. Tendría que ocurrir algo así para que resolvamos, por ejemplo, la peste porcina para los cerdos, la Newcastle, que se llama para el caso de las aves. Hay una plaga que se llama polilla para las frutas, hay otras que se llaman mosca para las frutas, polilla para algunas hortalizas. En fin, cada sector rubro tiene sus plagas. Ese es el ejemplo y fue la fórmula perfecta, donde los privados, los productores dijeron, ok, trabajemos, y empezaron ellos a poner. Por ejemplo, si no me equivoco, o sea, se empezó a vacunar 2 veces por año, todo el hato ganadero del país. Y los privados se hicieron cargo de comprarse la vacuna, de pagar la vacuna que se le va a poner a su ganado y además aportar para que hayan médicos veterinarios, cualquier cantidad y que den asistencia, para que hagan el trabajo. Y se logró, llegó un momento que ya se certificó que Bolivia era libre de aftosa. Y a partir de ahí se empezaron a abrir los mercados. Por ejemplo, se abrió China, después se estaba llegando a la etapa final ya con Rusia, pero no sé después de la guerra cómo va a quedar Rusia. Posiblemente quede más pobre y digamos, se desacelere, se postergue un tiempo el tema de las exportaciones de carne de ese país. Pero, se está haciendo las tratativas, por ejemplo, con Japón, y así sucesivamente con otros países, porque no se trata aquí de abrir uno, hay que abrir varios mercados, varios países, tener la posibilidad ahí abierta de que si tiene problemas en uno, se va.
incrementa la producción y tiene uno donde seguir diversificando los compradores. Así que esa sería la fórmula. Tiene que ser entre ambos, porque es difícil que uno de los dos, o el sector público o el sector privado, solo lo quiera hacer, no es posible. Tienen que estar los productores conscientes que hay que aportar, hay que sumarse a la cruzada, que va a ser en beneficio de ellos en adelante, porque así ya van a poder invertir más a largo plazo, mejorar su producción, incrementar, y van a tener mejores resultados. Y el sector público también se va a beneficiar cortando estas enfermedades, porque abre mercado y se fortalece y empieza a crecer la cadena productiva. Y al crecer la cadena productiva, no solo es exportar y generar divisas para el país, también todas las actividades que participan en la cadena productiva de un rubro determinado tributan. Así que incrementamos la producción y todas las empresas que participan, hasta los transportistas, fíjense, se incrementa la exportación, se incrementa la demanda de transporte internacional. Y eso significa que se van a necesitar más camiones, por decirlo. Importamos camiones para abastecer esa demanda de servicio de transporte, de exportación, y automáticamente se generan tributos y aranceles por la importación de camiones para el gobierno, para el Estado. Así que ese es un panorama, una forma de cómo se tendría que encarar el problema de las plagas y de las enfermedades. Licen, una consulta más o menos referente al tema. Me quedo la duda, o sea, si decimos, digamos, que abrir mercado sería positivo para nosotros como economía, ¿por qué el gobierno, bueno, no sé si recientemente, pero en algún momento prohibió a varios sectores, sobre todo agropecuarios, digamos, que no exporten porque no creo que no satisfacían ni las necesidades, digamos, de Bolivia, o entonces creo que les prohibió exportar igual? Sí, no, a ver, hay restricciones para el tema de azúcar. En este momento justamente hay marchas y hay conflictos, ¿verdad? Sí, creo que era azúcar. Sí, el azúcar, había bloqueo ayer, si no me equivoco. Para el tema de carne también está suspendido, abre temporalmente y da para una cantidad X, seguramente luego van a aperturar. Para el tema de soya en su momento también está prohibido el tema de maíz, sorgo, las exportaciones. O sea, no es prohibido tácitamente, pero es lo mismo, porque dicen con certificado de abastecimiento. O sea, para exportar tienen que demostrar que en el mercado interno, justificar que en el mercado interno hay suficiente, que no va a faltar. La verdad, otros países no han hecho eso. Por ejemplo, Paraguay consume, mejor dicho, creo que el 10% de la carne que produce y exporta el 90%. Y nunca, o sea, a ese nivel ya es imposible que falte para el consumo interno. Nunca nos falta aquí aceite, pero es porque consumimos el 20% de aceite de soya y exportamos el 80%. Entonces, nunca nos va a faltar en esas condiciones, porque si digamos, la producción de soya cae 10%, probablemente dejemos de exportar un poco o exportemos menos. En vez de exportar 100, vamos a decir un número hipotético, exportaremos 90, y de los 90, 20 lo vamos a consumir acá. No, perdón, no vamos a exportar 90, exportaremos 70
y 20 se consumen acá. O sea, bajaron los rendimientos y eso nos afecta que tenemos 10% de producción menos. Que en los últimos años no ocurre eso, pero pongamos ahí un caso hipotético. No es lo mismo que por ejemplo, en los productos que no se exportan, y esto es muy importante en el tema económico, los productos que no se exportan, le paramos midiendo a no superar mucho el mercado interno. Superamos un poquito y se nos cae el precio y la posibilidad de que tengamos problemas de abastecimiento en el siguiente ciclo es altísima. ¿Qué pasa, por ejemplo, con varios productos? Hay, como ejemplo, les dije, el pollo. El pollo está saturado casi todo el tiempo, pero la gente, pero podría crecer más, pero no pueden crecer, no pueden tecnificarse más ahorita, porque ya el mercado está saturado, no hay abierto ni un mercado para exportar, por donde escape un poco. Así que si, digamos, aparece la capacidad instalada avícola, se subiera en un 5% este año, seguro que van a quebrar otras granjas. Si se abre con tecnología de punta va a ser más competitiva, pero se van a cerrar un montón de granjas chicas que tienen sus costos más altos con tecnología más obsoleta. Y en realidad todo el sector va a trabajar un largo tiempo por debajo del punto de equilibrio. Y eso ahuyenta las inversiones, retrasa tecnológicamente, porque como no hay expectativa positiva, la gente se mantiene con su tecnología antigua, no la cambia, porque el cambiar significa fuertes inversiones. Y así hay ejemplos de otros, de cultivos que están al filo del midiéndole para no saturar el mercado interno porque es en contra de ellos. Es el tema del azúcar, digamos. Pelean para que los dejen exportar un poco porque ya viene la zafra en los primeros días de mayo. Empieza la producción de azúcar y de alcohol de nuevo y los tipos están con stock en este momento y les estaban pensando sacar X cantidad, le cortaron la exportación. Por eso están bloqueando y marchando y todo. Si no lo dejan exportar, ingresa mayo y automáticamente empieza la producción de azúcar nueva. ¿Qué van a hacer los que tengan stock? Los que lleguen a mayo y tengan stock de la zafra anterior bastante significativo. Van a tener que sacar como sea, porque necesitan los espacios de almacenamiento y además viene una zafra récord. Entonces van a tener abundante producto y lo que van a hacer es sacar. Y al sacar así medio a la fuerza van a saturar el mercado interno, se les va a caer el precio. Fíjense cómo tan simple que no se necesita estudiar mucho para ver qué es lo que va a pasar. Por eso es que ellos esperan que les liberen un poco para sacar un poco de excedente y no esté saturado el mercado de azúcar cuando entre la zafra. Porque ellos dimensionan y sí, se puede caer el precio y entran ya en pérdidas por debajo de su punto de equilibrio si es que se cae demasiado. A ver, de los ingenios y los cañeros, el azúcar viene al mayoreo. O sea, ellos no venden a 5 pesos como nosotros compramos de la venta o del súper o del mercado. Ellos venden el quintal, que son 46 kilos, ellos venden a 140 pesos, 150 pesos, 150 pesos, pongámosle. Por ahí, y casi durante todo el año pasado ha estado alrededor de 120, 130 pesos. Por eso es que en este momento ya se desesperaron cuando les dicen, ok, se cortan las exportaciones de azúcar, porque les va a significar que inicie la zafra y inicien con un precio malo. Porque ellos van a tener que liberar los stocks que tienen actualmente y vender al precio que salga al mercado, para no quedarse y no tener problemas ya de almacenamiento, de logística de la producción nueva.
¿Alguna pregunta, comentario? ¿Alguien quería hacer otra pregunta? Dicen, hablando de ese tema, ¿qué fue lo que pasó? No recuerdo en qué año fue, pero hubo un año en que no había azúcar y los precios estaban caros. ¿Qué fue lo que pasó en este tiempo? Les explico. Y eso, así me gusta. Hay que buscar los temas que son curiosos, los que marcan épocas importantes. El precio internacional del azúcar se subió, como se está subiendo ahora el trigo y el maíz por la pandemia, por la guerra. Esa vez no era pandemia ni guerra, hubo un problema de crisis y hubo faltante de azúcar en el mundo. Nosotros teníamos azúcar porque ya hace décadas que se produce excedentes de azúcar, cualquier cantidad. Ahora se produce menos excedente porque ya estamos produciendo alcohol para convertirlo en combustible, ¿no? Y mezclar con gasolina. Pero en esa época no había alcohol y toda la producción de caña se iba a azúcar. La cosa es que empezó a subirse el precio en el mercado internacional y empezó a subirse también en el mercado interno. Y el gobierno, primera medida, prohíbe las exportaciones de azúcar. Segunda medida, coloca un precio techo al consumidor de 3 bolivianos con 60. En esa época, ese era el precio. Como que ahorita es, no sé, 5, algo así, ¿no? 5, depende de dónde compre. Si está en una ventita más alejada, probablemente valga 5.50 o 6 pesos, algo así. Y entonces la discusión era que teníamos que subir un poco el precio interno para que el azúcar no se salga de contrabando. Y ahí las autoridades se empecinaron en decir, no, nosotros, ¿por qué vamos a pagar el precio que pagan los peruanos u otros si nosotros tenemos nuestra propia azúcar? Tenemos que tener un precio accesible. Y pusieron un decreto que fijaba el precio al consumidor en 3.60. Nadie tenía que pagar más de 3.60. Y sujeto a meterlo preso y especulativo. En esa época, cuando colocan eso, en el Perú, en la frontera al otro lado de nuestro territorio, ya estaba como a 5 pesos más o menos, comparado cotizado en nuestra moneda como a 5 bolivianos. Ya era mucha la diferencia. Y siguió subiendo. La cosa es que el gobierno dijo, para asegurarnos de que no se vaya de contrabando, primero vamos a controlar la frontera, ¿ok? Segundo, vamos a contabilizar cuánto azúcar tenemos. Faltaban 2 meses para que empiece la nueva zafra, cuando empezó el descalabro, y teníamos azúcar para 3 meses de consumo. O sea, teníamos de reserva todavía 1 mes, por si se atrase la zafra, para 3 meses. Contabilizó en los almacenes de los ingenios, en los depósitos, puso guardia de seguridad, el gobierno, y luego programó una distribución que, por decir, iba a la ramada un camión con 200 quintales y se llevaba una lista de 20 vendedoras o 20 mayoristas. Y a cada mayorista tenía en su lista que le iba a entregar 10 quintales. ¿Ok? Todo bien. Salía del ingenio el camión ese con 200 quintales, con su policía arriba, militar arriba, hasta la ramada, para verificar todo, que entregaba de a 10 a cada persona de la lista. Resultó que a los 30 días se acabó el azúcar. Y a partir de ahí se tuvo que importar, creo que hasta en avión, y entonces que la gente hacía cola o hacíamos cola para comprar a 12 pesos el kilo.
de azúcar, hacer cola 2 horas, 3 horas, 4 horas para comprar azúcar. ¿Qué es lo que sucedió en ese caso? Como el diferencial ya era tan importante, pese a que venía el militar, le dejaban 10 a la señora, al rato la señora lo entregaba a un contrabandista y ese se la llevaba al alto para que pase al Perú, porque ya era mucho el diferencial, había ganancia. No convenía vender a 3.60, podían ganar más plata, no les convenía vender al mercado interno. Cuando a los 30 días ya era como $1 el kilo en el Perú, como a 7 bolivianos nuestros. Entonces ya con ese precio que era casi el doble de lo que iban a vender acá, ya digamos, le pagaban hasta 5 bolivianos a la señora y se lo compraban los 10 quintales para que llegaba el camión y cargaban a otro y se iba. Y no funcionaba ni el control de la frontera ni nada. Cuando hay margen, el margen hasta corrompe, ¿no? Y había para pagar a todos los que participaban en control en el camino, todos recibían su parte. Y eso fue que se acabó. Eso nos demuestra que el tema del mercado es complicado, digamos, cuando uno quiere, el tema de control de precios es muy complicado. Si ustedes ven que de Argentina nos ingresa cualquier cantidad de productos, y si es por la vía legal o ilegal, es porque allá están más bajos y los precios de nosotros están más altos. Entonces se viene como sea, por la vía legal o ilegal, igual rompe fronteras. Y lo que pasó esa vez fue que aquí pusimos un precio muy bajo. Pensamos que iba a funcionar el control en la frontera, que iba a funcionar y que teníamos que consumir barato porque era azúcar nuestra. Pero en el mundo no había azúcar. Entonces, resultado, fíjense, terminamos importando azúcar y pagando a 12 bolivianos el kilo. Porque se fue tan rápido que en 30 días se acabó. No sé si está claro el tema. Sí, sí, ¿Se entiende, Marco? sí, le dicen, se entiende. Interesante el tema. ¿Alguna otra pregunta? Me hicieron pregunta del tema de transgénicos. ¿Alguno de ustedes? Hablando de tecnología, si han escuchado el tema de transgénico, mucho tiene que ver en estos cultivos la diferencia del rendimiento con el tipo de semillas que tiene. Y por ejemplo en soya, en algodón y en maíz, una parte importante de la diferencia en el rendimiento es el tipo de semillas que utilizan. Son semillas transgénicas. Muy rápido, ¿de dónde viene el tema de transgénesis? Para conocer. En realidad, el trabajo de biotecnología que se dice también, aunque la transgénesis solo es una partecita de la biotecnología es mucho más amplio. El trabajo de biotecnología se lo viene haciendo desde el principio de la historia. Porque cuando ustedes ingresan y dicen imágenes de lechuga primitiva, imágenes de maíz primitivo, se van a dar cuenta que le aparece una planta que no se parece en nada a la lechuga que nosotros consumimos. Totalmente diferente. ¿Y cómo es que hemos llegado a una lechuga como las que tenemos ahora? Es el trabajo genético, que significa, yo quiero unas hojas más verdosas, las primitivas son medias blanquizcas, quiero una hoja más verdosa, selecciono de varias plantas los genes que hacen las hojas verdosas.
Quiero más arrugadas, sí, los genes que le dan esa característica. Ustedes saben que todos los seres vivos estamos compuestos por cantidad enorme de genes que nos determinan el color de la piel, de los ojos, del cabello, las características que tenemos. A las plantas y a los animales es lo mismo. Entonces, yo quiero tener una planta más grande, busco un gen que determine el tamaño y busco, a ver, qué selecciono dentro de un grupo de plantas de la misma familia, ¿no? De la familia de los maíces o de las lechugas, y selecciono genes de eso y voy insertando a uno en particular. Y así fue que los científicos de la agricultura han ido mejorando todas las plantas desde la época primitiva hasta ahora, y tenemos lo que tenemos para consumir. No es que las papas fueron así como están ahora, las lechugas, los tomates, todo es, si ustedes quieren manejo genético o manipulación genética también puede ser. Claro, estoy manipulando genes, estoy arreglando, acomodando a lo que yo quiero sacar. Y primero ha ido la gente trabajando con los genes de las variedades de lechugas dentro de la familia de las lechugas o de los maíces. Pero se le han presentado problemas de plaga, como se presentan los problemas de plagas, de enfermedades en las plantas, que ya no ha podido ser contrarrestado con el manejo genético propio de la planta o de la familia de esas plantas. Y ha tenido que meter un gen de otra familia. O sea, puede ser otra planta que no tiene nada que ver con los maíces, otra planta diferente de otra familia lejana, traer un gen y ponerle al maíz para que un determinado larva o gusano no coma la planta. Que genere un anticuerpo, alguna cosa, de tal forma que la plaga no le ataque. O también puede ser que traiga un gen de un animal. De ahí viene la palabra transgénesis o transgénico, de traspasar genes de una familia diferente a otra. Y obviamente un poquito el dilema ahí viene que ya claro, como ya abrí la puerta para traspasar genes de una familia a otra, ya hasta podría traer de un animal. Bueno, siempre y cuando no genera alguna cosa negativa para la salud, no tiene mayores complicaciones. Así que lo están utilizando esa tecnología, o la están utilizando para evitar plagas, para el tema de maleza, para el tema de, hay ya cultivos o semillas que son más resistentes a la sequía. Si para un cultivo tendría que llover 700 milímetros durante el ciclo, ya ahora con los genes que son más resistentes a la sequía, ya el cultivo se logra a los 400 milímetros. Y eso significa, por ejemplo, si había un cultivo que solo podía producir donde llovía mínimo 700 milímetros, y le han puesto un gen que lo haga más resistente a la sequía y que ahora resiste hasta 400, va a crecer el cultivo ese porque hay más más cantidad de tierra que se va a dedicar a ese cultivo porque ya va a producir con menor nivel de precipitación. Y así, eso es un poco. Y acá, por ejemplo, dice en el cuadro que está en pantalla, dice eventos aprobados. Fíjense que nosotros tenemos uno, y es del año 2005 se aprobó este evento en soya solamente. Y los otros países están adelantadísimos, tienen, veamos Argentina, algodón, cártamo. Cártamo es para producir aceite igual. Alfalfa, papa, tiene maíz, soya. Tiene 78 eventos, Argentina, pero es en más clasificado, o sea, tiene más productos ya metidos en
Y fijémonos, China también tiene colza, remolacha, cultivos que ya son para consumo humano directo, ¿no? Y ahí Brasil tiene, como ellos son grandes consumidores de frijoles, poroto dice aquí frijoles, especialmente feijoada consumen los brasileros, entonces por eso fíjense ya están haciendo frijoles transgénicos, ya tienen. Así, y este es un problema que tenemos nosotros de rezago, de no tener tecnología de punta. Pero ¿qué es lo que sucede ahora? Ahora está ingresando gran cantidad de maíz, que las cosechas han estado malas estos últimos años de maíz. Y el rendimiento como es bajito, los costos son elevados y la gente ya no, los productores casi muy poco quieren producir maíz. Y lo que producimos no cubre la demanda interna. Por ejemplo, para este año el déficit está en más de 300.000 toneladas. ¿Y de dónde está viniendo ese déficit, ese faltante? De Argentina. Y Argentina es tecnología transgénica, por supuesto. Esas son las realidades que tenemos. ¿Algún comentario, por favor? ¿Puede volver a la anterior diapositiva? Ahí que tiene. quería ver aquí, ¿no? La parte de cómo Uruguay tiene un mercado pequeño, pero tiene alto rendimiento, ¿no? Y viendo, comparando con las que tenía aprobada de las semillas modificadas. Es que ahí está, pues, o sea, no se está midiendo en su mercado. ¿Sabe qué? Si le restringieran y le dijeran, solo para el mercado interno o primero ajustémonos, no se desarrolla las inversiones en tecnología y la inversión a largo plazo. Uruguay es un gran exportador de diversos productos alimenticios. Ese rendimiento de trigo, el rendimiento de maíz, por ejemplo, 6.41 toneladas. Cuando nosotros, o sea, casi 3 veces más que nosotros. Tiene 3 millones de habitantes apenas tiene. ¿Saben cuánto es el PIB per cápita nuestro, no? A ver. 3.500. 3.100 y algo. Sí, 3.143. Ahí ponga cuánto es el PIB per cápita de Uruguay. 15.400. ¿Qué tal? Son 3 millones de habitantes. Quiere decir que tienen una productividad altísima, no solo en la agricultura, ¿no? O sea, en todas sus cadenas. Por eso es ese nivel de PIB per cápita. Por si acaso es la economía más cara, podemos decir. Por ejemplo, un taxi del aeropuerto al centro de la capital, a Montevideo en este caso, vale $80. ¿Y saben cuánto cuesta un taxi de Virubiru aquí al centro, a la plaza? 75 bolivianos, 80 bolivianos. 70 pesos, $10. $10. Es claro, el nivel de vida. El nivel de vida es el más caro en Uruguay. Pero es porque así está su economía. Su economía tiene bastante ventaja con relación a la nuestra, incluso con relación a varios países. Si ustedes se fijan, analizan sus exportaciones y todo eso,
una de las economías más sólidas, más estables de la región. Y ahí está su productividad, ¿no? Eso es que tiene alto nivel de tecnificación. Y la tecnología, nunca nos vamos a olvidar que cuando uno, mejor es hablar de paquete tecnológico que de tecnología. El paquete tecnológico completo son 3 cosas. Las máquinas y los equipos, por supuesto, que son el componente básico, y después viene el conocimiento y los insumos. Para alcanzar éxito con el mejoramiento tecnológico, técnico, tengo que utilizar simultáneamente esos 3 componentes. No se puede utilizar máquinas de equipo de primera generación cuando no tengo la persona adecuada para que maneje, la persona capacitada. No empírico, una persona capacitada para que le saque el mejor provecho a esa máquina determinada. Y si compro una máquina de primera generación, tecnología de punta, y tengo un operador capacitado, adecuado en su capacitación al manejo de la máquina, no puedo ponerle insumos de baja calidad. Tengo que poner insumos de punta para que se vea el resultado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre los transgénicos? Son unos comentarios, planteamientos. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que el sector agropecuario tiene potencialidades grandes, porque tiene clima para todo tipo de productos, tiene altiplano, tiene espacio, tierra, como para hacer crecer en quinoa, en cultivos de altiplano, en camélidos, ¿no? Que es un producto importantísimo, tiene demanda insatisfecha a nivel mundial. Y otros productos. En el valle, frutas, hortalizas, frutas de altísimo valor, se pueden producir. Y bueno, y acá ya en la parte tropical, otra lista larga de productos. Y en momentos de pandemia y de todo eso, el sector agropecuario ha sido como el soporte para que la economía no caiga más. Y también es de rápida reacción. La mayoría de los cultivos son de ciclo corto. Ciclo corto es 4 meses, 100 días, 110 días, 120 días. Y bueno, en algunos casos hasta 150 días, 5 meses. En valles y altiplano el ciclo es un poquito más largo, digamos. Si aquí el maíz se puede cosechar a los 110 días, probablemente en valles o altiplano sea a los 150 días. Los mismos cultivos son un poco más lentos por el tema de temperatura. Aquí por el tema de temperatura y humedad se desarrolla más rápido. Pero reacción rápida es en ese caso, ¿no? Uno cultiva y a los 4 meses ya tiene la cosecha y puede exportar, puede vender, y ya se genera movimiento económico. Y ha ayudado mucho esa dinámica, apoyado un poco por una recuperación de los precios en los últimos años, 2 años, año y medio, 2 años, y una recuperación rápida, y han empezado a incrementar las divisas para el país. Actualmente hay zonas como la zona sur, parte de la zona este, donde las tierras son muy fuertes, son fértiles, pero apenas se cosecha una vez al año. Si se tecnificara con riego, con tecnología de punta,
probablemente se podría sacar 2 cosechas. ¿Qué significa? Que tenemos áreas grandes que en este momento están siendo subutilizadas, o sea que tienen capacidad para utilizar más, pero por falta de tecnología no estamos aprovechando al máximo esa potencialidad. Para empezar, si fuera solo maíz, y en este momento una persona está sacando, qué sé yo, 4 toneladas, una cosecha al año en la zona sur. Si le pongo riego, probablemente me cueste unos $2,000 por hectárea. Pero en contrapartida, mi rendimiento, como voy a hacer fertirriego, o sea, no solo es agua, sino es fertilizante y todos los productos que sean necesarios para darle más fuerza, más vigor a las plantas y más rendimiento, me puedo ir a 7 o a 8 toneladas fertilizando y con agua que no le falte. 8 toneladas. Pero, mire, solamente ahí estoy incrementando al doble. Si eso fue sumado con semilla mejorada, biotecnología, 8 o un poco más. Y así. Y sin abrir ni una hectárea más, sin expandir, sin hacer desmonte más, yo podría, tecnificando, podría incrementar la producción de forma muy significativa. Y ese solo es un caso, ¿no? Puede ser otros tipos de cultivo. Ojo, el ejemplo del riego no es que sea genérico a todos los cultivos. Hay cultivos que no responden tanto con el riego, no devuelven la inversión que se hace. Y la soya, por ejemplo, es un producto que no es rentable con riego. Con riego sí son rentables las frutas, las hortalizas, arroz, maíz y otros cultivos, ¿no? Con riego tecnificado. Dicen, buenas noches, un favor, es que como sigo ahorita aquí en mi trabajo, ¿será que me puedo retirar? Que ya mi celular está en 6. Ya, permítame un segundo. María Eugenia, ¿no? Sí, dicen, por favor. Ya, ok. Ya, muchas gracias, Listen, va a disculpar. Voy a tomar lista ahorita. A ver, Eduardo Aguirre. Presente, Listen. Gracias. Marco Antonio. Presente. Daniel. Gracias. Fabiola. Fabiola Arroyo. Laura Borda. Presente, dicen. Mario Calderón. Presente, licenciado. Tatiana. Pamela. Presente. Gracias. Maura. Presente, Lisen. Gracias. Alejandro. Stephanie. Presente, Lisen.
Daniela. Katy. Damaris. Darwin Fernando. Presente, Licen. Gracias. David Hurtado. Juana Jiménez. Presente, Licen. Esmeralda. Buenas noches, Licen. Gracias. Bueno, vamos a pasar a la parte de economía de la producción. Así que alístense porque va a ser como control de lectura. Obviamente vamos a hacer complementaciones y vamos a analizar, es importante para entender la actividad agropecuaria. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Licen, una pregunta rápida. En el tema, por ejemplo, que hablamos hace rato, no me acuerdo de qué producto, pero que solo a nivel nacional cubríamos el 35%, el otro por ciento que se exporta a Argentina, ¿quién se lleva el beneficio, digamos? O sea, ¿quién es el que compra y el vende a los mercados? No, dijimos que el trigo es el que se produce en Bolivia el 35%, 30-35%, y lo otro se importa de la Argentina. A eso me refería. ¿Quién es el que, o sea, al importar, no importan las personas del mercado, ¿verdad? O sea, alguien importa y les vende a los mercados. A ver, no se importa trigo en sí, se importa directamente harina de trigo. En algunos ratos pueden importar las molineras. En el parque industrial hay 2 o 3 molineras. Famosa es la una, ¿no? Que conocemos la harina, esa es una molinera, después hay 2 más, creo. A veces importan trigo, pero por lo general importan harina. Y hay otros importadores, hay grandes, chicos, medianos, de todo, hay importadores de harina que distribuyen a todo el país. No está concentrado en pocos, digamos. El gobierno también hace su parte, ¿no? Compra también. El gobierno compra el trigo de acá y distribuye, pero cuando hay emergencia solo el gobierno importa. Es posible que este año tengamos alguna complicación y tenga el gobierno que hacerlo. Gracias, Liz. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, licenciado. Una consulta. Acabo de escuchar que habló sobre el tema de molinos, ¿no? Tenía una duda. En tema de la soya, pasa que escuché un comentario de algunas otras personas en tema de mi trabajo donde mencionaban que al tener un molino, como entra bastante contrabando de lo que es el país vecino Argentina, ¿no? Hay personas que supuestamente tienen un molino y con ese molino traen producto de contrabando soya del lado de Argentina al lado de Yacuiba, que es donde creo que hay varios molinos ahí en la frontera. Una vez que pasa su molino, lo que hacen soya partida, la soya solvente, ¿no? Pasa de manera ya legal. Me dicen que con certificación el molino lo puede traer ya de manera legal acá a Santa Cruz o a los demás departamentos. Complicado el tema, ¿no? No habría forma de legalizar. Claro, pero es que peor si es a ver, es una, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, es esa.
La que se utiliza para avicultura y todo eso es otro tipo de soya, o sea, es soya solvente, se llama. Tiene Sí. su proceso industrial. Y es otra la que hacen esos así medio rústicos, porque no son molinos grandes y no son molinos que procesa trigo, por ejemplo, son plantas especializadas en procesar grano de soya, porque el trigo no tiene aceite como tiene no tiene grasa como tiene la soya. Este, son equipos diferentes. Y Esa, le hice una consulta aparte, va a disculpar, y no hay quien lleve un control a los molinos en caso de qué cantidad puede producir un molino, más o menos todo eso. hay todo, Darwin. Lo que pasa es que hablamos, por ejemplo, de lamentable que el contrabando nos esté saturando el mercado interno. Esa es la realidad. Y en un montón de productos, no solamente en los que estamos señalando. Entran sin control porque el contrabando no solo es que golpea a la producción nacional, sino que en algunos casos se torna peligroso porque no sabemos si entran productos con algunas enfermedades, algunas cosas. Es peligroso, por ejemplo, comprar algún enlatado argentino. Siempre hay que fijarse cuando uno compra por último hasta en el súper, digamos, ¿no? Pero si compra uno en cualquier lugar un enlatado, siempre hay que fijarse la fecha de vencimiento. Porque si está entrando soya y hay unos molinos medios artesanales, porque hay plantas pues chicas, ¿no? Esas plantas chicas deben ser las que se han implementado ahí, y ahí procesan y de ahí para acá viene ya como si fuera harina nacional. Hasta capaz que le ponen alguna bolsa sellada ya, de alguna de las fábricas, porque las fábricas son bastante controladas. Requisitos sanitarios, requisitos de inocuidad, de esto, de lo otro. O sea, las industrias que procesan acá la soya son con todas las reglas de sanidad, de seguridad, de medio ambiente, seguridad industrial, todo. Y eso está ocurriendo de forma irregular. O sea, prácticamente eso no debería existir y debería ser sancionado duramente, porque eso, la, quién garantiza la calidad, la sanidad de todo eso? Además, ¿qué delito están procesando un producto que no entró legalmente, que no hizo toda la tramitología? Digamos, si es soya, puede estar viniendo alguna maleza, contaminado de alguna plaga o de alguna maleza, y entra acá y se disemina. Para eso está, por ejemplo, el SENASAC, para que controle todo, no solamente que los productos que entren sean inocuos y sean aptos para el consumo humano, sino cuando entran granos o animales, para que no entren con enfermedades o plagas y contaminen nuestra producción. Porque nada nos garantiza que, bueno, porque son países más ricos y más tecnificados, no tengan plagas o enfermedades o alguna cosa. Y para eso hay autoridades, sobran las autoridades, pero lamentablemente no se ejecuta. Eso está pasando de forma irregular, de forma totalmente incorrecta. Y está ocurriendo eso, por lo que hablábamos hace un rato. Los rendimientos allá son más altos por ventaja de podernos introducir y competir aquí con la producción nacional, fíjense. Si nuestros rendimientos fueran parecidos a los de ellos, aunque no los mismos, pero un poquito nomás menos de diferencia, nosotros podríamos vender a precios más bajos, la soya, el maíz, ventaja a ellos para que ellos puedan venir a competir con nosotros, no solo a competir, a quitarnos el mercado a los productores nacionales. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, jóvenes, nos veremos el martes, ahí les estaré escribiendo en la plataforma. Listo, Lisen. Listo, licenciado, gracias, muy amable. Luego, Luis. Hasta luego.